Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto para mí poder estar esta tarde juntamente con ustedes, también con Sandrita, en esta clase, o mejor dicho, ya en este proceso de lo que es el plan de vida comunitario. Antes de entrar en este tema, quisiera mostrarles lo siguiente. Dentro de lo que es nuestra plataforma del plan de formación ambiental, hay una sección que ustedes deben ver. Bueno, aquí tenemos el inicio, todo lo que es capacitación, entradas, y hay esta nueva pestaña que se llama Videoteca. Aquí en Videoteca tenemos un grupo de videos que son, bueno, que son complementarios de lo que hemos visto sobre gestión ambiental, sobre manejo agroecológico. Esto vendría a ser el tema de, ustedes recordarán, manejo, conservación y restauración. Esto vendría a ser el tema de lo que es manejo. Lo que es agroforestería análoga desde el punto de vista del manejo. También está videos sobre lo que es conservación ambiental y también restauración ecosistémica. Y hay una porción o algunos videos que están enfocados sobre todo en el tema de recursos hídricos. ¿Ya? Entonces, nada más para que lo puedan visitar y puedan ir viendo los videos. Realmente son muy ilustrativos de lo que nosotros hemos venido también conversando y hablando con ustedes. Sé que les va a gustar mucho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo les compartí un documento que es la cartilla del plan de vida comunitario. Este documento es muchísimo más amplio, ¿no? Tiene muchísima más literatura, pero lo hemos resumido para que sea un instrumento de trabajo en lo que vamos a realizar. Recordemos que al momento ya hemos culminado el plan de formación ambiental. Ahora necesitamos hacer este plan de vida comunitario para que lo que hemos ido aprendiendo podamos integrarlo a la vida práctica en nuestra comunidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, desde este punto de vista, quiero explicar este plan. Un momento a pensar, y si usted tuviera que planificar su vida de aquí adelante, de aquí hacia el futuro, ¿cómo lo haría? Piense un momento en esto. Aunque parezca una pregunta quizá un poco fantasiosa, realmente es una pregunta muy seria. Porque dependiendo de mi respuesta, de mis reacciones y de lo que esté dispuesto a hacer para lograr lo que quiero, van a pasar muchas cosas o no van a suceder. De alguna manera podemos entonces decir que un plan de vida es un instrumento de planificación estratégica. Es decir, el plan de vida me ayuda, es un instrumento, no es el fin en sí mismo, sino que es un instrumento que me ayuda a planificar de forma estratégica aquello que necesito alcanzar o aquello que quiero conseguir. En el caso de un plan de vida, en este sentido comunitario, tenemos que decir que es colectivo, es diferencial e integral en la comunidad y que parte de la reflexión de la manera en cómo me veo a mí mismo, cómo interpreto el mundo. Esto se llama cosmovisión, es decir, cómo yo miro el mundo, qué significan para mí las cosas, cuáles son los significados del entorno para mí. Todo eso es cosmovisión. ¿Qué significa la historia que conozco de mi comunidad, de mi pueblo, de mi familia, de mi ancestro? ¿Qué significan para mí? Todo eso es mi cosmovisión. Y la cosmovisión será uno de los recursos más importantes para definir hacia dónde quiero llevar mi vida. También es importante decir que depende de cuál es la visión de futuro que quiero alcanzar, cuál es la concepción de desarrollo y de buen vivir, para que yo pueda definir unas estrategias y unas acciones para alcanzarlo. Voy a explicar esto un poquito mejor. Quiero que usted piense un momento y me diga, ¿qué es vivir bien? O sea, ¿qué es vivir bien? Vivir bien será, pues, a lo mejor tener muchos recursos. ¿Será que vivir bien será tener la posibilidad de leer muchos libros? Para unas personas sí. ¿Será que vivir bien para uno sea la posibilidad de poder andar en bicicleta todo el tiempo, ejercitando el cuerpo y no tener que preocuparse o no tener que preocuparse de vehículos a motor? O tal vez el vivir bien para usted es tener el alimento necesario, unas comodidades, tener una ropa que usted anhela, tener salud,
poder vivir con los seres que ama, tener techo cuando es necesario, tener agua cuando es necesario, tener electricidad cuando es necesario, tener un buen internet cuando es necesario, tener buenos equipos si es el caso. Independiente de lo que pensemos o de lo que yo piense, lo que es vivir bien, yo no puedo decir lo que es vivir bien para otra persona. Eso es algo muy personal, es algo muy individual. De la misma manera, cuando estamos hablando de una colectividad, de una comunidad, lo que la comunidad A piense que es vivir bien no necesariamente es lo mismo que lo que piensa la comunidad B, porque todo depende de la cosmovisión y de su identidad y de su historia y de la manera como ha reflexionado de las cosas que le han sucedido a esta comunidad. Entonces, aquí partimos desde esto y es que el plan de vida se inicia en una reflexión de la manera en cómo vemos, miramos, interpretamos y apreciamos el mundo que nos rodea, es decir, nuestra cosmovisión. Dicho esto, quiero decir que el plan de vida comunitario va a integrar, en primer lugar, una visión integral sobre el tema. Estoy hablando ya del tema comunitario y ya tenemos que meternos en lo que es su comunidad, su territorio. Perdón, voy a dar permiso para ingresar un segundito, por favor. A veces me olvido que estoy de hospedador. A ver, ¿cómo lo hago? No, ya nos entró. Porque ya lo estamos escuchando. Sí, pues ya entramos. Entraron, dice. ¿Que ya entraron? Sí, sí. Sí. Ok. Es que sí se puede dar automáticamente, entendería ya. que todo entró automáticamente. Ok, gracias. Ya, entonces, desde el punto de vista ya de un plan de gráfico que tiene unas características naturales, ambientales, sociales, políticas, económicas, una historia, unos ancestros. Muchas localidades están conformadas por parientes muy lejanos, otras por personas llegadas en las últimas generaciones. Unos son colonos y otros son personas que han tenido muchas generaciones viviendo en el mismo lugar. Todo esto conforma la visión integral de lo que es el plan de vida comunitario. Entonces, cuando yo tengo claro todos estos aspectos, puedo decir que voy en camino de hacer un buen plan de vida comunitario. Además, es importante que este plan de vida pueda formalizar y fortalecer las instituciones que tiene el territorio. Si es que hay, por ejemplo, una escuela o si es que hay un centro cultural o si tienen un lugar de información turística o si existe un centro de información integral o si está, por ejemplo, la policía o en algunos casos está la iglesia o un grupo espiritual que se reúne. En otros casos estará el centro de salud. En otros lugares estará, por ejemplo, una estación de camionetas de alquiler o la parada de los buses, o tendrá una asociación de productores, o tendrá una asociación no sé, de jóvenes, de tema de cultura, de mujeres productoras y emprendedoras. Todo eso es importante porque un plan de vida debe formalizar y fortalecer estas instituciones que habitan, cohabitan y trabajan en el territorio. Además, el plan de vida debe ser una planificación que debe ser colectiva y también debe ser integral. Es decir, que no solamente podemos pensar, en el caso de este plan comunitario y del plan de formación ambiental, no solamente podemos pensar en el tema ambiental si no tenemos una idea del tema social. No podemos mejorar el ambiente sobre las ruinas de las familias que habitan en ese sector. No crecen hijos sanos sobre las ruinas de la vida de los papás. Eso no sucede, ¿no? Es necesario que pensemos de manera integral. Tenemos que pensar en lo social, tenemos que pensar en lo económico, tenemos que pensar en lo técnico, en lo ambiental, para poder pensar también, por supuesto, en lo agroecológico o en lo ambiental, que es lo que he querido decir. Ahora, ¿para qué nos sirve y por qué es útil un plan de vida comunitario? Lo primero, porque parte desde una planificación, es decir,
No solamente es de esperar que la vida llegue, haga o cosas sucedan como para ello tomar acciones, sino que parte desde una estrategia de planificación, lo que significa que permite al territorio, a la colectividad o a la comunidad contar con un instrumento de planificación que presenta la propia visión de la vida, que presenta hacia los demás la propia forma de mirar qué es bueno para una comunidad, qué necesita la comunidad, cuáles son sus objetivos colectivos que tiene y de alguna manera a través de eso poder mejorar su condición de vida. No se olviden que mejorar la condición de vida nunca parte del ejercicio de alguien externo nada más. Lo primero que debe primar cuando hay una mejoría en la calidad de vida es lo que hacemos nosotros, lo que hacemos desde adentro. En segundo lugar, también la utilidad del plan comunitario viene porque fortalece la gobernanza. Desde la gobernanza, es decir, que permite revisar y fortalecer los sistemas locales de gobierno y organización. La organización interna de una comunidad se fortalece, mejora, madura, ¿cierto? Claro, tiene que asumir muchos retos, por supuesto que sí. Tendrá también que enfrentarse a muchas dificultades. A veces parecerá que se destruye, se cae, pero generalmente cuando hay este proceso de planificación, se fortalece, madura, se asuman nuevas generaciones, aportan las generaciones más grandes o más antiguas, tienen unos aportes muy valiosos. La fuerza de los adultos está ahí, el vigor de los jóvenes, de los y las jóvenes también se presta para poder hacer un ejercicio de planificación. Es decir, que de alguna manera la gobernanza, la forma como nos organizamos, la manera de los liderazgos que existen en la comunidad salen a relucir, se fortalecen y se activan. También es importante porque una planificación, un plan de vida comunitario nos da la oportunidad de tener mejores herramientas de negociación. Rescate de nuestros puntos fuertes, ¿cierto? El manejo de quizá nuestras debilidades, nos da la oportunidad de tener mecanismos y lineamientos por los cuales podemos mejorar nuestra condición de vida, pero también podemos relacionarnos de manera equitativa y respetuosa con otros actores. Por ejemplo, grupos de productores, grupos de compradores, otro tipo de agentes del mercado, etcétera. Cuando yo tengo un plan de vida comunitario, tengo una organización en ese sentido, yo puedo presentarme en una relación equitativa, respetuosa con los actores locales, los actores regionales, con los actores nacionales, de una manera empoderada, conmigo mismo como comunidad, con el entorno y con los otros actores. ¿Qué significa estar empoderado en este sentido? Significa saber quién soy, saber lo que tengo, conocer lo que valgo y proyectarme desde estos puntos a relacionarme con otras personas, con otros gremios, con otros colectivos, con otros actores. Una persona que no se conoce, una persona que no está empoderada en sí mismo, siendo equilibrado en saber que no somos perfectos, que tenemos muchas debilidades, pero que también tenemos muchas virtudes, que tenemos ciertas áreas en las cuales todavía nos toca trabajar mucho para poder seguir sacando cosas buenas y que hay otras áreas en las que es fácil para nosotros sacar cosas buenas porque son nuestras fortalezas. Una persona que no conoce eso, que no se ha sentado, que no se ha detenido a pensar en estas cosas sobre sí mismo, es muy difícil que pueda tener una relación empoderada con otras personas o con otras instituciones. Si ustedes han visto, generalmente una persona que no está empoderada siempre tiene una posición de necesidad, de mendicidad, de como estar un escalón más abajo que de los demás. Eso sucede también con las comunidades y con los pueblos. Por eso es muy importante generar este tipo de espacios donde yo genero planes de vida comunitario, porque este plan de vida comunitario, activando a todas las personas de la comunidad, le permite vivir de una manera empoderada en todos los sentidos, sobre todo en relacionarse con los demás actores. También un plan de vida comunitario fortalece la revalorización en todos los sentidos. Contribuye a que tengamos una afirmación cultural,
a una revalorización de nuestra manera de ser, de nuestra cultura comunitaria, pues los miembros de esta comunidad reflexionan sobre su historia y a través de una reflexión desde la historia, desde lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho, de lo que ha pasado, le podemos dar respuestas a los problemas que tenemos y que enfrentamos. Cada uno de nosotros puede darle respuesta a lo que estoy enfrentando solamente cuando me detengo a mirar cómo ha sucedido, lo que he sido, cómo me he comportado, y entonces puedo darle una respuesta al presente y al futuro. De la misma manera, una comunidad, cuando hace un plan de vida comunitario, se afirma culturalmente, se revaloriza socialmente, es decir, crece, madura, se fortalece, ¿no? Ustedes entonces, y ustedes y yo podemos mirar entonces cuáles son las utilidades del plan de vida. Primero, que no pasen las cosas al azar, sino planificadamente. Segundo, que crezcamos en organización y gobernanza. Tercero, que caminemos empoderados y en una mejor condición para relacionarme con otros, a lo que llamamos negociación. Y por supuesto, con una revalorización de lo que soy, de lo que tengo, de dónde vengo, de mi cultura, de mi historia. En términos individuales de una persona diríamos que esto es autovalor, amor propio, valía, buen autoconcepto, es lo que estamos diciendo. Lo mismo pasa con las comunidades y este tipo de procesos de instrumentos nos ayudan a esto. Ahora, ¿qué información recolecta dentro de la comunidad, por ejemplo, un plan de vida comunitario? Podemos decir que de alguna manera muy general, el plan de vida comunitario responde a estas preguntas. Por ejemplo, ¿y qué recursos tenemos? A través de un plan de vida comunitario, la comunidad puede definir con exactitud qué recursos posee, cuáles son sus necesidades más apremiantes, cuáles son los cambios que se necesitan hacer o los cambios que se esperan, qué tipo de proyectos como colectividad o comunidad pueden hacer o pueden apoyar o aportar a esos cambios. ¿Cuál es nuestra posición y relación contra los actores de gobierno o contra ciertas instituciones? ¿Cuál es nuestra visión política a corto, mediano y a largo plazo? Todas estas preguntas pueden ser respondidas a través de un instrumento como es el plan de vida comunitario. Y son importantes que nos hagamos estas preguntas y es importante que la colectividad pueda responder, no para pelear, sino para generar identidad, para generar unidad, para generar organización, porque generando organización, estructura e identidad es como las comunidades y los pueblos salen adelante, ¿ya? Hay algo que es muy importante decir, y es que, claro, cada comunidad tiene una realidad, cada comunidad tiene un contexto, y por eso es que lo que suceda en un territorio no necesariamente le sirve al otro. A lo mejor hay ciertos parecidos, a lo mejor hay ciertas similitudes, pero en el fondo tendríamos que decir que las comunidades no son iguales y cada uno tiene su propio contexto. Por eso es que es responsabilidad de cada comunidad llevar adelante un proceso como estos. Muy bien. Dicho esto, quiero mencionar que el plan de vida comunitario tiene 4 fases. Hoy vamos a mirar 2 fases. La primera fase, que es la fase de organización para la elaboración del plan de vida comunitario, y en segundo lugar, la fase de diagnóstico y condiciones de vida. Ahora, si no tienen alguna pregunta, a lo mejor hasta el momento. Si no tienen preguntas, entonces voy a darle la palabra a Sandrita para que ella nos comente la segunda parte de este tema. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Es muy grato poder compartir con ustedes en esta tarde el plan de vida comunitario. Pero me esperan un momento para poderles compartir. Ya, Sandrita, ya estás como anfitriona. Ok, ahora sí. Ahí en el chat está. Dice Liliana, hola, estamos conectados desde mi celular, Ronald, Evelyn, Edison y yo. Qué bueno que estén conectados todos. Hoy han estado varios en grupos reunidos
para recibir esta charla. Muy bien, entonces estamos hablando acerca del plan de vida comunitario y que tenemos fases de trabajo. Ustedes se van a dar cuenta que nosotros les estamos dentro de la cortilla colocando preguntas que son claves y preguntas que son sencillas. ¿Por qué hacemos esto? Para que ustedes puedan ir escribiendo 1, 2, 3, 4 y que ustedes vayan haciendo toda la fase de campo y que les quede muy sencillo para hacer. Cosa que no nos salgamos ni para un lado ni para el otro, sino que todos nos enfoquemos en las preguntas que vamos a tener dentro de cada una de las fases. La siguiente fase que estamos hablando es la organización para elaborar este plan de vida comunitario. Entonces, las respuestas a las siguientes preguntas son las que nos guiarán para tener una mejor comprensión y para tener unos mejores resultados en la fase, en esta primera fase del plan de vida comunitario. En primer lugar, vamos a ver que dentro de las preguntas están, ¿qué es un plan de vida comunitario? Que ya Juan Manuel nos estuvo hablando acerca de lo que es el plan. ¿Qué se quiere conseguir con el plan? ¿Qué es lo que la comunidad necesita alcanzar con este plan? ¿Cuáles son los objetivos que usted tiene con el plan? Y si como esa comunidad en la que está usted, que está organizado, desea que ese plan, pues por supuesto, se lleve a cabo, porque si una comunidad no encuentra la necesidad de poder dentro de su medio trabajar para que mejoren las condiciones de vida, pues yo creo que sería inútil. La semana anterior nos comentaba don Ángel que en la comunidad en la que él está, pues que está el bosque protector, él decía que en la parte que les corresponde a la comunidad de ellos, protegen y cuidan el bosque, pero que en las otras comunidades que también corresponde al bosque, pues no se preocupan tanto, entonces ya se ve un... A través de este plan, pues lo que buscamos es que se vaya mejorando, en este caso estamos hablando de Poza Honda, que el bosque pueda ser cuidado. Entonces, la pregunta es, si la comunidad ve esa necesidad, pues va a trabajar hacia esa necesidad. Si la comunidad no ve que sea necesario, pues no va a trabajar hacia esa necesidad. Entonces, nosotros debemos primero analizar si la comunidad sí desea que se haga un trabajo para rescatar, para promover, para hacer de acuerdo a las necesidades que hay dentro de la comunidad. Ahora, ¿quiénes son los responsables de la construcción de este plan de trabajo y de desarrollarlo y de llevarlo a desarrollo? Eso es lo que también se tiene que preguntar. Bueno, ¿y quiénes son los responsables? Podemos hablar de los grupos de trabajo que en este momento se ha conformado, pero a lo mejor usted necesite ampliarse. Aquí hay unos grupos donde solamente hay una persona y esa persona seguramente que va a tener que necesitar ayuda de otros que también le puedan ayudar a complementarse con el plan. Entonces hay que escribir quiénes son los responsables de la construcción del plan. Nos comprometemos como comunidad para la elaboración del plan de vida y su complementación. Es algo que nosotros también tenemos que analizar. ¿Será que nosotros sí nos vamos a estar si nosotros vamos a estar como comunidad comprometiéndonos para elaborar ese plan? Es un compromiso de parte de uno y de varios. Como siguiente punto, siguiente pregunta, ¿cuál es el plazo para llegar a formular el plan? Y que usted puede decir, bueno, primero, estamos hablando que primero hay que escribir, ¿no? Primero hay que escribir punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. En primer lugar, entonces cuando nosotros decimos que tenemos que necesitamos escribir, entonces, ¿hasta cuándo va a ser? Ahora al final nosotros les vamos a estar diciendo a ustedes cuál es la fecha tope para presentar estos planes y para defender los planes y luego la fecha para socializar estos planes en la comunidad. Entonces debemos de colocar, escribir fechas de cuál va a ser el plazo para llegar a formular el plan de vida. Siguiente pregunta, ¿qué recursos humanos, materiales, técnicos, financieros necesitamos para lograr tener el plan de vida? ¿Con qué recursos contamos?
Entonces es importante que nosotros primero nos sentemos a analizar todo esto y, como les decía, a ir poniendo respuesta a cada una de estas preguntas. Entonces, después de analizar estas preguntas, después de ver cada una de estas preguntas, vamos a ir al paso 1 y es la toma de decisión y visión. La comunidad debe decidir si desea desarrollar un plan de vida comunitario como herramienta y planificación estratégica. Para ello se deberán convocar a la comunidad y presentarles el plan desarrollado. Entonces, el primer paso es que nosotros podamos, uno, escribir y desarrollar ese plan, y en segundo lugar, después debemos de convocar a la comunidad y socializar el plan para luego desarrollarlo. Seguramente que en la comunidad en la que usted está, cuando estemos socializando el plan, les van a decir, bueno, ¿y por qué no incluimos esto? El plan tiene que ser tan flexible como para anexar o como para quitar. Otros dirán, mira, ese punto no es tan importante, eso lo podemos dejar para después. O como les digo, otros dirán, anexemos esto. Entonces usted debe hacer un plan que sea flexible, no estricto, sino flexible. En conjunto, tras un acuerdo que debería ser firmado por medio de un acta, la comunidad construye la visión mediante la reflexión sobre el pasado y el presente de la misma, los cambios y sus causas. Ustedes recuerdan que dentro de las actividades tuvimos en la actividad número 2 del plan de formación, hablábamos acerca de unos mapas parlantes y ustedes tenían que hacer 3 mapas. Uno, cómo está en la actualidad su comunidad. El segundo mapa era, tenían que ir a hacer historia, dibujar ese mapa histórico con una persona que llevase muchos años viviendo dentro de la comunidad y que esa persona les pudiera contar cómo era antes. Y luego hacer un tercer mapa, precisamente a través del primero y del segundo mapa, ver cómo está ahora la comunidad, precisamente para mejorar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esa visión que se debe construir dentro de la comunidad y con el plan de desarrollo comunitario que ustedes están, como equipo están trabajando, entonces debe de verse y debe reflexionarse cómo se cuidaba en el pasado, qué pasó, porque yo estuve viendo los mapas de las actividades que ustedes han ido enviando y hay un cambio. Y todos hemos tenido que hablar de un cambio y han escrito ahí las falencias que hay. Hay una carretera nueva, pero ya no habían tantos árboles. En el primer mapa había la cantidad de árboles y ahora ya no hay árboles. Entonces, uno comienza ya comienzan los interrogantes de qué es lo que está pasando. ¿Por qué son importantes estos mapas? Precisamente porque estos mapas nos ayudan a nosotros para poder saber qué es lo que está ocurriendo en el presente con la comunidad, y para ello hay que regresar al pasado. La visión responde a la pregunta, una pregunta muy importante, y es, ¿qué comunidad será la que recibirá nuestros nietos? Esa es la pregunta más importante. Nuestros hijos, nuestros nietos y a la vez los hijos de ellos. ¿Qué es lo que nosotros estamos generando ahora para poderles dejar en herencia a ellos? Entonces ya vimos el primer paso, ¿no? Que es la toma de la decisión y la visión, porque ahí nosotros vemos qué es lo que está definitivamente sucediendo con nuestra comunidad. En el paso número 2, estamos hablando ya de una comisión de elaboración, que esa comisión es la que en este momento en la que están ustedes. Ustedes los que están tomando este curso hasta el día de hoy, esos grupos que conformamos, esa es la comisión que va a elaborar el mapa. Como les decía, el plan. Si ustedes consideran que necesitan anexar a otras personas que pueden retroalimentar ese plan, pues hay que hacerlo. Entonces, decíamos que, ¿qué es la comisión? Es un pequeño equipo de trabajo, los cuales serán designados por la comunidad para elaborar la propuesta del plan de vida comunitario, que luego deberá ser socializado, mejorado y aprobado por la comunidad. Por supuesto que esta comisión pues debe estar integrada por miembros de la comunidad.
No puede ser integrado por miembros que no sean de la comunidad a la que usted pertenece, porque es ahí donde está la problemática social y ambiental y es ahí donde están los conflictos y los problemas y las necesidades dentro de la comunidad en la que usted está. Entonces, ese grupo debe estar conformado por personas de la misma comunidad. ¿Ya? Nosotros tuvimos o tenemos grupos, organizamos grupos con el técnico Miguel y precisamente los pudimos organizar de tal forma que pudieran ayudarse unos a otros. Por ejemplo, a Kevin lo sacamos de ahí de la laguna y lo enviamos a 10 de agosto para poder que respaldara a Marisol en el trabajo, tanto en las actividades como el plan de vida comunitario. Entonces pudimos hacer ese nexo para ser de ayuda a las otras personas, pero igual todos pertenecen a la misma región, ¿cierto? Del trabajo que se quiere hacer en este caso en Poza Alta. Entonces, cuando hay necesidades, pues se tiene que establecer las necesidades y pues que los grupos trabajen de una forma direccionada, que vaya o que caminen en la solución y en la resolución de problemas. Dice, es recomendable que la comisión sea plural e incluyente. Entonces estamos hablando con los participantes precisamente en el género, en la edad. El resultado de la construcción del plan de vida depende de la seriedad del trabajo de la comisión, la cual se encarga, entre otras cosas, del diseño, de la formulación, del registro, de los consensos, de la aprobación, etc. Entonces, estamos viendo el paso 1, la toma de la decisión y la visión. El paso 2, la comisión que va a elaborar el plan. El paso 3, el procedimiento. Entonces, la comunidad debe tener un acuerdo en el procedimiento para construir el plan de vida comunitaria, los ejercicios que se van a realizar, las formas de participación, los mecanismos para esa participación, la toma de decisiones. Utilice una libreta, cuaderno u hojas A4 en una carpeta para recopilar la información que solicita en el plan de vida comunitaria. Por favor, esto tiene que estar escrito y ustedes lo deben de ir plasmando en hojas. Usted puede hacer, primero puede tomarlo en una libreta, luego eso se debe pasar en unas hojas A4, se debe de hacer, por favor, en lo posible en computador. Usted puede buscar una persona que le ayude o nombrar un asistente, un secretario, una secretaria que les pueda ayudar porque debemos de presentar algo que sea impecable. Ya no puede ser que usted tenga una hoja por allá, otra hoja por allá, y yo qué hice esa hoja, y dónde la puse, y todos están esperando para poder ya reorganizarse. No, tiene que ser algo que vaya ordenado, como les digo, algo impecable, porque esto es lo que ustedes van a presentar a la comunidad. Y yo quiero decirles, nosotros tenemos un dicho, yo creo que muchos de ustedes han escuchado, que dice, el hábito no hace al monje, pero sí lo distingue. ¿Qué quiere decir con esto? Que el trabajo que nosotros presentemos va a hablar de nosotros, va a hablar de lo que nosotros estamos haciendo. Y desde el comienzo hablamos precisamente de un cuaderno y hablábamos de ese cuaderno como un diario donde íbamos a estar haciendo todos los trabajos, los deberes o las actividades. Y es importante que nosotros presentemos algo bien presentado. Muchos me han presentado trabajos a mano, pero son excelentes los trabajos. Y yo les he mandado las recomendaciones, por supuesto, pero también les he mandado unos escritos de felicitaciones por su trabajo, felicitaciones por su mapa, felicitaciones porque le quedó muy bien lo que ha escrito, en fin. Entonces, eso habla de nosotros. Entonces, es importante que nosotros como comunidad presentemos algo bueno y excelente. Eso es imperativo. Pero vamos a ver cuál sería el procedimiento para la elaboración, en este caso, de estos planes. Primero, mapeo de actores. Mapear actores significa identificar a las personas, instituciones, colectivos, organizaciones que tengan influencia tanto para la realización del plan como para alcanzar los objetivos de la comunidad. Entonces, si nosotros trabajamos en equipo, tenemos que irnos delegando actividades. Entonces,
De pronto dentro del equipo hay una persona que es la más conocida en la comunidad. Bueno, como usted es la más conocida en la comunidad, entonces usted va a hacer este mapeo de actores. ¿Cuáles son los colectivos importantes, organizaciones importantes? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la iglesia? Si hay una facultad de la universidad, porque hay universidades que tienen facultades dentro de las comunidades. Escriba cuál es la facultad. ¿Por qué? Porque esos estudiantes que están dentro de la facultad nos van a ayudar a nosotros muchísimo. Nosotros no podemos, ¿por qué? Porque los estudiantes tienen que hacer obra práctica. Y estas prácticas que tienen que ver con vinculación, y si las hacen y las tienen que hacer, perdón, dentro de la comunidad, estas prácticas les van a ayudar a ellos muchísimo. Entonces, si tienen que hacer encuestas, si tienen que ir a hacer preguntas, si tienen que conectarse, en este caso con la comunidad, pues entonces tenemos que utilizar todos estos actores que nos van a ayudar a nosotros con nuestro plan. El mapeo se realiza primero elaborando un listado de individuos, instituciones, organizaciones clave que corresponden a los problemas específicos de nuestras comunidades. Entonces usted lo primero que hace es escriba ese listado. Entonces, en el colegio o en la escuela tal, la señora rectora o el señor rector es fulanito de tal. ¿Ya? En la iglesia, el padre es fulanito de tal. Tiene que escribirlo con el nombre y todo eso. Ya les vamos a mostrar un formato donde usted va a ir llenando punto 1, punto 2, punto 3 de todas estas instituciones para que usted tenga esos ricos, como les digo, uno se enriquece viendo esto porque ustedes ya van a ir conociendo, van a ir ampliando con quiénes van a trabajar y con quiénes van a contar. Segundo, es fundamental recopilar o registrar la información de ellos, o sea, el nombre, la entidad, por supuesto, el correo electrónico de quien representa esa identidad, el teléfono, en fin, todo esto usted lo va a tener precisamente en este formato que tenemos acá. Entonces, usted tiene este formato y aquí dice matriz de mapeo, por favor, denle un clic aquí. Usted le da un clic y ya va a aparecer toda la hoja. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Solo coja, imprima esa hoja, póngala en una tablita o en una carpeta y comienzan a llenar todo lo que están en los cuadros. Mire que le estamos poniendo todo bien sencillo para que no nos vayamos a complicar. Como punto 3, punto 2, vemos las técnicas de recolección de información. Existe un amplio rango de estrategias y técnicas para levantar información relevante, lo que implica que unas técnicas sean más efectivas en unas comunidades y de pronto otras son más efectivas en otras. Para levantar información de la comunidad, los grupos de trabajo ya han de utilizar algunos métodos como han sido los mapas parlantes, las entrevistas y encuestas básicas. ¿Se acuerda que la semana anterior yo les decía a ustedes que con las actividades del módulo 1, del módulo 2 y del módulo 3, nosotros los fuimos a ustedes integrando en el trabajo que vamos a hacer con los planes de vida comunitaria? Entonces, lo primero fueron unas entrevistas que tenían que hacerle a 3 niños o niñas, a 3 estudiantes no jóvenes, podían ser chicos o chicas, a 3 señoras y a 3 señores. Ahí empezamos con las entrevistas. ¿Ya? Ustedes comenzaron a preguntar y luego ustedes tenían que sacar una conclusión de si estas personas sabían bien lo que era el cambio climático. Luego vimos los mapas parlantes y en los mapas parlantes quiero decirles que este trabajo para todo lo que tiene que ver con la recolección de algunos datos, estos mismos mapas ya están listos. Estos mismos mapas son los que vamos a utilizar para recolectar información. Entonces, debemos de tener esa información. Y ya tenemos adelantado el trabajo porque en el tercer módulo hablamos también de hacer una entrevista a los líderes parroquiales, ¿se acuerdan? Teníamos que hacer entrevistas a los líderes parroquiales. Entonces aquí nosotros ya tenemos adelantado también una parte del trabajo porque ya con estas entrevistas nosotros podemos ver. Fue muy interesante porque
Algunos de ustedes de los equipos me mandaron las entrevistas, las hicieron por teléfono, o sea, les hicieron como video en WhatsApp y me mandaron esas entrevistas y me mandaron las fotos. Lo que me pareció muy interesante, porque hicieron un trabajo, porque a veces no hay tiempo. Entonces, como no hay tiempo, yo consigo el teléfono, tengo el teléfono, llamo a la persona y la entrevisto por persona. Le hago las 3 preguntas que venían ahí, que eran fundamentales para ver qué conocimiento tenían ellos. Muy bien, entonces, para levantar la información de la comunidad de grupos de trabajo, bueno, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Por último, estamos hablando del cronograma. La comisión deberá elaborar un cronograma con plazos claros de los productos que van a estar definidos para cada etapa del plan dentro de los tiempos definidos en la entrega. En este sentido, la comisión deberá planificar tomando en cuenta que el plazo de entrega final del plan de vida comunitario es el viernes 20 de agosto. Esto, por favor, ustedes deben de escribirlo en su agenda. Para el 20 de agosto debemos de tener listo el plan como tal. Yo estaba hablando con alguien y me decía, pero es que yo no tengo tiempo para hacer ese plan y para hacer todas las actividades que están en el plan. Yo no, pero es que el plan, una cosa es el plan y otra cosa es que se ejecute el plan. El plan es el que nosotros vamos a escribir, ¿ya? Va a estar escrito en hojas. El que se ejecute el plan, eso se va a hacer en 5 o 6 meses, porque se va a tener que ir trabajando como hormiguitas, paso a paso, primer paso, segundo paso, tercer paso. Ahorita solamente es el plan. Entonces, el plan deberá ser entregado el viernes 20 de agosto por los 9 equipos que tenemos. Esos 9 equipos deben de conformar el plan, hacer el plan, pasárnoslo y luego nosotros ¿qué tenemos que hacer? A partir del 20 de agosto vamos a tener fechas para ir con ustedes y poder socializar el plan a toda la comunidad. Ustedes van a invitar a la comunidad y vamos a socializar ese plan y a partir de esa visita comenzará el trabajo de ejecutar el plan, que como les digo, eso se va a llevar por lo menos unos 5 o 6 meses. Ahorita si tienen preguntas, por favor, vamos haciendo las preguntas. Vamos a hacer entonces un repaso, ¿sí? Para comenzar a la comisión, vimos la comisión de elaboración, hablamos del procedimiento, del mapeo de actores, les presenté este formato que es el que vamos a trabajar para poder colocar ahí todos los datos de los actores, vimos las técnicas de recolección de información, que algunas ya las tenemos como entrevistas, como los mapaparlantes, y vimos el cronograma. Bien, entonces a continuación vamos con la segunda fase, que es el diagnóstico y condiciones de vida, y para esto Juan Manuel va a continuar con nosotros. Por favor, si tienen alguna pregunta, nos van haciendo las preguntas, vamos respondiendo, porque es que aquí lo importante es que entre todos interactuemos y entre todos vayamos construyendo. Entonces seguramente que habrán inquietudes y nosotros con mucho gusto entre todos vamos solucionando esas inquietudes. Sandrita, tú me ayudas a pasar el texto, por favor, para no cambiar para no estar cambiando de ahorita de anfitrión, ¿sí? Por favor. Ok. Bueno, Liliana hace una pregunta, dice, bueno, ¿y de dónde vamos a obtener los recursos para ejecutar el plan? Ya, parte de lo que vamos a mirar o de lo que vamos o de los resultados que vamos a tener de este diagnóstico nos va a dar cuenta de que muchos de los recursos están en la misma comunidad y no tiene que ver tanto con, o sea, como con plata como tal, sino que tiene que ver más bien, por ejemplo, con el tema de organización, el tema de la minga, por ejemplo, el tema de abstenerse de hacer algunas cosas o la cultura de asumir ciertas disciplinas, digo yo, como productor o como persona, nada más. Por ejemplo, yo podría decir que estoy aquí, digamos, en Puerto Viejo, en Manta, en Quito, en Guayaquil. ¿Cuánto le costaría a la ciudad poder hacer un verdadero reciclaje de la basura?
pero resulta que la basura podría ser reciclada desde cada casa y no costarle a la ciudad más allá de un transporte y no tener que contratar miles de personas para reciclar allá en los botaderos, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde antes y es justamente esos recursos los que se está buscando con este plan. También es importante que ustedes sepan que en general, en la mayoría de todas las comunidades, es exactamente la comunidad donde se encuentran los recursos, donde se hallan las capacidades, donde se obtienen las respuestas a las necesidades o a las dificultades que se tienen. Nos dice Fundación Maquita, los recursos deben estar enfocados a los actores de desarrollo según su competencia, dependiendo de dónde estén, aparte de lo que está diciendo Juan Manuel. Sí, también eso es importante resaltar. Dentro de lo que es un plan de manejo ambiental, hay competencias. Competencias significa que hay ciertas responsabilidades en diferentes actores. Por ejemplo, el gobierno central tiene unas competencias o unas responsabilidades. El gobierno provincial tiene otras, el gobierno parroquial tiene otras y el municipal tiene otras. Entonces también al poder identificar las necesidades con exactitud y poder identificar los actores que están relacionados con esto, podemos también definir las competencias, por un lado. Por otro lado, también existen instituciones, cooperaciones, fundaciones, actores que trabajan en el territorio en temas ambientales, porque no nos olvidemos que lo nuestro en este momento es un tema ambiental, a los cuales si nosotros tenemos un buen diagnóstico y en ese diagnóstico podemos definir no solamente nuestras necesidades, sino también las potencialidades que tiene un territorio y las potencialidades que tiene una colectividad, son susceptibles de poder hacer proyectos e invertir recursos en el territorio. Entonces, eso también es importante manifestarlo. Ya, muy bien. Vamos entonces a hablar de la segunda fase, que es el diagnóstico y condiciones de vida. Quiero no repetir lo que había dicho. Por lo menos los estudios nos dicen que a nivel comunitario, por lo menos un 75% de los recursos ya están en la comunidad. Y me refiero a que esos recursos no son recursos económicos necesariamente. Trabajo, es conocimiento, es destreza, es unidad, es colaboración, es cooperación, asociatividad. Esos son recursos que posee ya la comunidad o que poseen las comunidades y que son los principales para poder realizar cambios. Ahora, ¿qué es un diagnóstico? Quiero que piense un momento si a usted le duele la cabeza y le duele la cabeza frecuentemente. Tipo de medicina para el dolor de cabeza. Ya usted efectivamente se toma la pastilla y le pasa el dolor de cabeza. Usted puede decir que hay un síntoma, es dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza no es la causa. Hay otra causa que no conocemos y la única manera de conocer por qué le duele la cabeza es cuando hay una persona que hace un diagnóstico. Y esa persona es una persona especializada en el cuerpo humano, que es un médico, el cual hace un diagnóstico y le puede decir el por qué usted está sufriendo de un dolor de cabeza, cómo se presenta ese dolor de cabeza, cómo puede combatirlo y cómo puede prevenirlo en el futuro. De alguna manera, eso es un diagnóstico. Un diagnóstico es un ejercicio de revisión profunda, consciente de las dificultades, de las problemáticas, pero también de las potencialidades que tiene una comunidad o una región para poder, a través de esas potencialidades, poder superar las adversidades. Ahora, ¿cómo se facilita el diagnóstico? Avancemos, Enrita, por favor, a lo que dice paso 4, diagnóstico. Una manera más fácil de poder construir un diagnóstico es utilizando preguntas guía. En este sentido, el diagnóstico que realice la comisión será responder estas preguntas con las y los actores que están en el territorio y que nos van a brindar un diagnóstico, es decir, un mapa, una figura. Nos van a decir una descripción muy puntual o muy profunda de lo que es el territorio, de cuáles son sus potencialidades, de qué dificultades está viviendo y por qué las está viviendo. Sanrita decía que es muy importante que la comisión esté conformada por personas que viven en una comunidad. Claro, por supuesto que sí. Y hay otras veces que también se pueden incluir a otro tipo de personas que pueden tener algún tipo de aporte. Ahora bien, en cuanto al proceso que nosotros vamos a llevar,
tanto Sandrita como yo vamos a acompañar en la construcción de este diagnóstico. Nosotros no sabemos la problemática, tampoco podemos saber, tampoco podemos hacer el mapeo de actores, porque eso, ustedes conocen a la gente que es importante, más influyente, o ustedes conocen dentro de su localidad cuáles son las instituciones más representativas, cuáles, por ejemplo, si hay proyectos, si está la policía, si está una asociación de productores, si está un silo donde se acopia, qué sé yo, cacao, si está, etcétera. Todo eso ustedes lo conocen. Por eso es que un mapeo de actores se debe hacer netamente con la participación suya como comunidad. Pero en el diagnóstico, en el análisis de estas preguntas, en estas preguntas, pues sí podemos hacerlas juntos. Es decir, nosotros podemos ayudarles a transcribir o a detallar de mejor manera las respuestas a estas preguntas. Y eso es algo que vamos a trabajar juntamente con ustedes. Una vez que vayamos haciendo este diagnóstico, podemos ir ayudando a estructurar un solo documento, el documento final. Ahora, ¿qué preguntas son importantes? Aquí decimos que debemos preguntarnos de manera integral. Por eso dice preguntas en lo social, más abajito dice en lo ambiental. Bajemos un poquito, Sandrita, por favor. Y después me dice, por ejemplo, en lo productivo y en lo educativo. He escogido deliberadamente estos 4 aspectos porque son muy importantes dentro de una comunidad, pero también dentro de una familia y dentro de una persona o para una persona. Seguramente ustedes pueden encontrar muchos otros aspectos, pero en cuanto a nuestro plan de vida comunitario, el que estamos trabajando en este momento, vamos a trabajar estos 4 aspectos. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que en conjunto con el listado de actores, hombres y mujeres o instituciones que ustedes obtengan de su comunidad, puedan responder estas preguntas. Tal vez la respuesta no es llegarle y caerle a preguntas a la persona o al director del proyecto, pero sí trabajar con ellos estos temas de manera que podamos darle respuesta. En lo social, por ejemplo, ¿cómo es la calidad de vida de la... Difícil, porque la calidad de vida tiene que estar comparada con algo. Entonces, ¿cómo es la calidad de vida de las personas de su comunidad? Seguramente usted va a comparar con otras comunidades o con otras personas, otros conocidos, familiares, amigos o amigas que viven en otros lugares, digamos que de aquí de la provincia. Usted va a poder decir si la calidad de vida de la comunidad sí es relativamente buena, está por encima de lo que usted conoce en otros lados o está por debajo. Entonces usted puede responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las problemáticas que más afectan la convivencia en paz de la comunidad? Usted y yo conocemos que la gran mayoría de los colectivos de las personas y comunidades quiere vivir en paz. Es decir, quiere trabajar en paz, quiere poder vivir en paz, quiere poder llevarse tranquilamente con todos. Pero, ¿cuáles son las problemáticas que más afectan a que esta convivencia en paz no se dé o si se dé? Esa es una pregunta que hay que hacerle a la comunidad. ¿Cuáles son las principales actividades culturales de las personas? Entonces, en su comunidad, ¿cuáles son las principales actividades culturales? Hay danza, hay canto, hay artesanías, por ejemplo, o no, a lo mejor hay pintores, hay pintura, o no sé, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tipo de artistas? ¿Hay artistas en la comunidad o no hay? ¿Qué es lo que principalmente le hace sentir orgullosa o orgulloso a las personas de la localidad? Si pensamos y le preguntamos de esta localidad, ¿usted qué le hace sentir orgulloso de ser de aquí? Esa respuesta es muy importante. Muchos podrán decir, porque aquí vivo y aquí están enterrados mis ancestros, aquí están enterrados mis abuelos, aquí nacieron mis hijos, por ejemplo. Hay ciertas cosas de arraigo que a muchos les hace sentir orgullosos. Para otros es el nombre, ¿cierto? O la estirpe del nombre donde se encuentran, ¿no? O hay un hecho que ocurrió en este lugar que puede haber sido muy importante y claro, eso es un motivo de orgullo. O tal vez, bueno, hay tantas formas o hay tantos motivos por los cuales una persona puede estar orgullosa del lugar donde vive. ¿Qué condición sería muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas de esta comunidad? Esa es otra pregunta. Y la idea es que podamos poder responderlo. ¿Qué condición sería muy, muy importante para que la gente viva mejor aquí?
A lo mejor muchos de ustedes dicen, no, es vialidad, o a lo mejor dicen, no, es agua potable, otros dicen, es no, apoyo a proyectos productivos, y otros pueden decir, no, simplemente no contaminar el agua, lo que sea. La siguiente pregunta dice, ¿a la comunidad le es fácil unirse y asociarse para tener proyectos en común? Y en este sentido, claro, esta pregunta es muy importante, porque muchos de los planes están relacionados justamente a la capacidad de trabajar en equipo, de trabajar colectivamente, de poder asociarse. La última pregunta de lo social dice, ¿cómo se podría facilitar la capacidad de organizarse y colaborar por parte de las personas de la comunidad? ¿Cómo se podría quitar las trabas o las dificultades para que la gente se asocie y trabaje en equipo? En otras palabras, esa es la pregunta. Varios de ustedes han ido haciendo preguntas en el chat. Voy a terminar esta parte de leer esto y vamos respondiendo a las preguntas. Ahora, el plan de vida comunitario también obviamente está enfocado en lo ambiental, pero no existe desarrollo, no existe protección ambiental sobre las ruinas de las vidas de las familias. Siempre debe haber componente social, productivo, ambiental, educativo. En ese sentido, hemos visto primero de lo social, ahora vamos a ver de lo ambiental. La pregunta es, ¿en qué se aprecia principalmente el deterioro ambiental del territorio? O sea, si decimos cuál es la primera señal, la primera muestra de que aquí hay un problema de contaminación, ¿qué sería? ¿Será el agua? ¿Será la basura? No sé, ustedes tienen que decir eso. Siguiente pregunta, ¿cómo es el estado de las fuentes de agua como canales, pozos, ríos, etcétera? ¿Cuáles son los mayores recursos naturales que posee el territorio de la comunidad? Esa también es una muy buena pregunta. Cuando preguntamos a una comunidad, bueno, ¿cuáles son los principales recursos naturales que existen aquí? Muchos dirán, pues no, tenemos un bosquecillo de ceibos. Otros dirán, no, es que tenemos un río. Otros dirán, es que aquí hay mucha vegetación. Otros dirán, no sé. Pero, ¿cuáles son los mayores recursos naturales que posee el territorio de la comunidad? De las fuentes de agua. Cuando pensamos en las fuentes de agua, la comunidad nos responde, bueno, si pudiéramos mejorar, ¿cómo lo haríamos? Y ustedes se van a encontrar que ya hay muchas respuestas y hay muchas respuestas muy inteligentes y muchas iniciativas muy inteligentes y adecuadas desde la misma comunidad. Y la última pregunta es de lo ambiental. Bueno, aquí en esta colectividad, comunidad, ¿qué es urgente cuidar o conservar? O sea, ¿qué sería prioritario, ¿no? Estamos hablando. Y la última pregunta, ¿qué parte del territorio de la comunidad podemos hacer un proceso de restauración? Es decir, que esté tan degradado pero que podamos hacer un proceso de restauración. Muy bien, en lo productivo las preguntas son, ¿cuáles son las principales actividades? ¿Cuáles son las principales actividades productivas de las personas de la comunidad? Es decir, ¿a qué se dedica la comunidad? Hay comunidades donde lo principal, por supuesto, es lo agrícola o lo agropecuario. Hay otras comunidades donde la principal giro de sus negocios son el transporte, porque son dueños de camionetas, de buses o de otros. En otros lugares lo principal es el comercio y el turismo. En otros lugares son otro tipo de servicios. Por ejemplo, hay lugares donde muchas de las familias lo que hacen es la elaboración de ladrillo. Estoy hablando de otros lugares, no necesariamente en Manabí, ¿no? Otros hacen confecciones en tela o como tenemos en Montecristi, ¿no? Es la elaboración de ropa, sombreros, etcétera, manufacturas de todo tipo. ¿Ya? Otros trabajan con la caña, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales actividades productivas de las personas de la comunidad? De estas actividades, ¿cuáles son las que más contaminan el ambiente? Es una pregunta importantísima. La última pregunta de lo productivo es, ¿qué proceso se debería seguir para pasar de unas acciones productivas contaminantes a otras amigables con el ambiente, pero que permitan mantener o mejorar los ingresos económicos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo puedo seguir produciendo lo mismo, teniendo los mismos ingresos, pero no contaminar tanto?
Hay muchos que ya tienen la respuesta, pero no han tenido la fuerza emocional, la fuerza social o la fuerza, ¿cierto? La fuerza colectiva para poder hacer ese tipo de cambios. No es fácil, evidentemente, por supuesto que no, pero muchos en la colectividad y en la comunidad ya tienen esa respuesta. Hay un tema que me parece muy, muy importante que nosotros debemos preguntarle a la gente, es ¿y qué le gustaría aprender? Por eso aquí estamos trabajando en lo educativo. Y las preguntas es, ¿qué temas cree que se debería enseñar que permitan mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad? O sea, ¿qué debería aprender? ¿Qué se le podría enseñar a la comunidad para que mejore su calidad de vida? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Y quiero que se pregunte usted así, usted mismo, ¿a usted qué le gustaría aprender? ¿Qué cree usted que debería saber para mejorar su calidad de vida? Otra pregunta, ¿qué temas cree que deberían enseñarse en la comunidad para mejorar la convivencia entre las personas? Y la última pregunta, ¿qué le gustaría aprender sobre el manejo del medio ambiente en su localidad? O sea, usted, sobre el manejo del medio ambiente, ¿qué le gustaría aprender? Muy bien. Entonces, como vemos, nosotros tenemos una serie de preguntas. Estas preguntas son las preguntas guías del diagnóstico. Lo que se quiere es que usted, con la gente que usted va a contactar y con los actores, con las y los actores que van a contactar en el territorio de este mapeo de actores, que son personas de influencia, puedan responder a estas preguntas. Y al responder estas preguntas tenemos un diagnóstico y tenemos también unas ciertas causas y tendremos también unos ciertos efectos y unas soluciones, que es justamente lo que vamos a ver en el paso 5, que se llama problemas y soluciones. Bajemos un poquito, por favor, Sandrita. Dijiste que ibas a responder las preguntas de... Ya. Entonces, vamos a ver. Una de las preguntas dice, bueno, ¿de dónde vamos a obtener los recursos económicos para ejecutar el plan? Ya lo había respondido en parte, ¿no? Los recursos económicos generalmente llegan cuando la comunidad descubre los recursos propios que tiene. Generalmente, bueno, yo he trabajado en cooperación muchos años también. Debo decirles que voy a contar algo. Por ejemplo, yo tuve que, juntamente con la provincia de Esmeraldas y no recuerdo, estaba Manabí también, no, Esmeraldas, Carchi y otra provincia más, en cada una de ellas preparamos una mesa de cooperación donde generábamos el diagnóstico del territorio, en este caso de toda la provincia, y a través de ese diagnóstico sentábamos en una mesa, en la misma mesa, a la cooperación internacional que muchas veces ofrecía fondos para solventar o para solucionar algunos problemas. Y uno de los principales aprendizajes que uno tiene en ese sentido es que a ti no te financian porque tengas una necesidad. No es por la necesidad que te financian. A ti te financian porque tienes una proyección, porque tienes potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel que puede donar dinero, que puede ofrecer recursos, o aquel que puede invertir en la provincia, no va a invertir porque tienes una necesidad, sino porque él quiere ganar, porque ese actor quiere ganar, o sea, quiere que le vaya bien, quiere que su proyecto sea el mejor, quiere tener los mejores resultados, quiere que aunque sea un proyecto de asistencia técnica o un proyecto de asistencia social o un proyecto de apoyo a una comunidad de bajos recursos, aunque sea un proyecto en ese sentido, la comunidad sea de bajos recursos, quiere tener el mejor proyecto de todos, quiere tener resultados y quiere ganar. Por lo tanto, no se invierte recursos de cooperación o recursos en ese sentido solamente cuando hay una necesidad, o sobre todo no porque solo hay una necesidad, sino porque hay potencial de que les vaya bien. Es por eso que cuando hablamos de cómo vamos a sacar los recursos económicos, si es de cooperación o de otros actores, lo más claro es que alguien va a invertir cuando la comunidad se presente como una comunidad que tiene una excelente proyección, unida, que tiene un diagnóstico bien hecho, que tiene líderes y lideresas que facilitan los procesos, que hay un potencial organizativo. Porque, por ejemplo, si una comunidad llega a un lugar y tiene que hablar con 30,000 personas porque no hay un solo líder o lideresa,
o tiene que hablar con 50 comunidades porque no hay quien las represente, no hay una lideresa que pueda representar, aglutinar, o no hay una asociación que pueda, que no haya podido, que no pueda organizar a los productores y a las productoras. Entonces, no tiene mucho incentivo el donante, el cooperante o el aportante en este caso. Pero si encuentra una comunidad que tiene un alto potencial organizativo, que tiene líderes y lideresas con un trayecto, gente que trabaja en el liderazgo desde lo ambiental, lo productivo, es muchísimo más fácil que un cooperante pueda hacer donaciones o ofrecer apoyos, porque ellos también quieren tener resultados. Entonces, lo más importante en este momento es definir los recursos que tiene la comunidad, y no me refiero a recursos económicos, de manera puntual no, sino otro tipo de recursos, capacidades, destrezas, habilidades, capacidades de negociación, unidad, para poder resolver los problemas. También decía que, claro, los recursos deben estar enfocados a los actores de desarrollo según su competencia. Claro, también los gobiernos locales también entienden eso. Por supuesto que un gobierno local, el provincial, el cantonal o el parroquial, tiene que cumplir una función, ¿ya? Pero ellos también quieren cumplir una función con quienes generen mayores posibilidades. Van a atender a todos, a la larga o a la corta, pero a la corta generalmente atienden a los que tienen mayor organización y posibilidades de generar sinergias o de generar, ¿cierto?, un ritmo constante de mejora. Preguntaba Lili, queremos saber si hay algún incentivo al mejor plan. Esa es muy buena pregunta. Déjenme, hago las consultas. Sería muy importante que con Maquita tengamos exista algún tipo de incentivo más allá de las certificaciones y eso, ¿no? Déjame consultar, me parece muy buena la pregunta. Mario dice, Juan Manuel, ¿no sería mejor como primer paso elaborar el diagnóstico y que el plan de vida comunitario sea la herramienta que ayude a alcanzar o cerrar las brechas? Claro, dentro del plan de vida comunitario está el diagnóstico, por supuesto. Y para poder hacer un plan de vida comunitario se necesitan líderes y lideresas. Por eso es que la primera parte del plan de formación ambiental se enfocaba en temas generales del tema ambiental, pero sobre todo lo que buscaba era generar o descubrir esas lideresas y líderes que puedan hacer este plan de vida comunitario, porque expertos ambientales van a venir y capacitaciones y eso va a venir donde haya líderes y lideresas y hay un proceso organizativo. Entonces, sí te doy la razón en el sentido de que el diagnóstico o el plan de vida comunitario es una herramienta para alcanzar y cerrar brechas, pero el diagnóstico es parte del plan de vida. Voy a avanzar en el tema. Ahora, me gusta mucho el paso número 5 porque habla de problemas, pero son problemas y soluciones. Nosotros no podemos centrarnos en los problemas. No es coherente para el ser humano centrarse en los problemas. No es saludable para una persona concentrarse en los problemas. Si no está dispuesto a concentrarse también con la misma fuerza que se concentra en los problemas, concentrarse en las soluciones. En este sentido, la comisión, por supuesto, debe identificar los problemas de la comunidad. Debe entender las necesidades y las debilidades que tiene la comunidad, ¿no? Y debe ordenar inclusive estas necesidades, problemáticas, debilidades, porque esto nos permite definir con claridad la problemática que genera mayor impacto en la comunidad. Muchas veces nosotros pasa lo mismo con la ilustración que voy a dar. Supongamos que yo tengo un árbol de mangos, ¿no? Y tengo el arbolito de mangos o un árbol de limones, si usted quiere. Supongamos que el árbol de limones pues está ahí y a mí me disgustan los limones y vamos a asumir que los limones son el problema, son los problemas visibles. Y usted sabe que eso no está ahí, pero más o menos a los 2 o 3 años empiezan a salir limones y a mí me afectan los limones. Y lo que yo hago es cortar limones, los corto, los boto. Aparecen cada vez y cada vez que aparecen, yo simplemente los corto y los boto a la basura, porque para mí los limones son el problema. La pregunta es, ¿los limones son el problema? Porque los limones van a aparecer cada vez.
cada ciclo van a volver a aparecer. Puede hacer que en este momento yo corte absolutamente todos los limones del árbol y los bote. Pero ¿qué va a pasar en 15 días? Otra flor que ha sido fecundada va a formar un nuevo fruto y se va a convertir en un limón. Es lo que pasa. Y aunque yo me haya esforzado muchísimo en quitar todos los limones ahora, pues resulta que a corto plazo van a volver a aparecer. O si no, o si no, simplemente después va a volver a aparecer. Una vez que termine el ciclo, aparecen y aparecen y aparecen. Entonces, muchas veces hacemos esto, simplemente concentrarnos en el problema o no encontrar con claridad cuál es la causa del problema. Y eso es una debilidad grande. Es lo mismo que hablábamos del dolor de cabeza. Si yo sigo tomando aspirinas o tomando cualquier pastilla para el dolor de cabeza, pero sin saber el origen del dolor, no estoy haciendo nada. Lo mismo sucede con la suciedad. Simplemente estoy atenuando problemas y nada más. Una forma de organizar es a través de la matriz una forma de organizarnos en lo que estamos diciendo es a través de la matriz que se puede visualizar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta matriz? Por un lado, me permite priorizar los problemas encontrados. Pero no solamente los problemas. Cuando yo encuentro un problema, yo debo también definir cuáles son sus causas probables, que está en la segunda columna. Entonces, yo no solo puedo decir, miércoles, no tengo plata. Y decir, ¿cuál es el problema? El problema es que no tengo plata. Pero, ¿cuáles son las causas probables? Una causa podría ser que estoy sin trabajo, pero también una causa podría ser que no soy buen administrador del dinero. O una causa puede ser que yo no lleve un registro de las cosas que gasto o tenga claro lo que gasto, lo que invierto, cuánto ingresa, cuánto sale. Esa puede ser una causa. Entonces, perdón un segundo. Ya, lo siento mucho. Entonces, cuando yo tengo el problema no siempre es la causa. El problema es la manifestación de algo. Y gracias, Mario. Me escribe salud. Entonces, yo necesito tener claridad cuáles son las posibles causas. Si yo tengo deforestación, yo puedo decir que el problema es que cortamos los árboles porque cortamos los bosques. Pero, ¿por qué cortamos los bosques? ¿O por qué hacemos quemas? A lo mejor el problema son las quemas, pero las causas, ¿cuáles? Falta de educación. Creemos que esa es la mejor forma de que los minerales que constituían las plantas van a volver al suelo. ¿Es poca información, mala información? ¿O qué es? Una tercera columna dice qué consecuencias producen. Vamos de nuevo. El problema, yo puedo decir, no tengo plata. ¿Cuáles son las causas? No soy buen administrador del dinero. Sean 5, sean 10, sean 20, sean 100, sean $500, se me van como agua en las manos. No importa la denominación del billete, se me van igual como agua en las manos. ¿Qué consecuencias producen? Pues pobreza, ira, nos lleno de otras necesidades y me lleno de cosas que no me producen más dinero, por ejemplo. Son las consecuencias. ¿Qué soluciones puedo proponerme? Yo puedo proponerme varias. Por ejemplo, primera, registrar todo lo que ingresa y todo el dinero que sale, por ejemplo. No comprar algo que no me genere algún tipo de bienestar real, no solamente de bienestar emocional. Voy a contarles una historia. Yo doy una clase de economía política y resulta, ustedes han visto esos almacenes que se llama el cincuentazo. Cincuentazo es un almacén donde uno es muy, 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 muy feliz porque uno va y encuentra cositas, digamos que por 50 centavos, aunque no todas valen 50 centavos. Resulta que ese tipo de cosas, muchas de ellas vienen de países extranjeros como China, nosotros las importamos. Pero si usted va a ver ahí, muchas de esas cosas, casi ninguna, para el comprador final
le permite hacer más recursos. O sea, con eso, bueno, a menos que sea algo muy específico, pero no le permite hacer más recursos, no le permite producir plata, digamos, de esa forma, ¿no? Lo raro es que muchos de los préstamos que tenemos nosotros como ecuatorianos, muchos de los préstamos productivos, a lo que llamamos préstamos productivos, ya muchos de esos se van en cosas así. O muchos de los dineros del dinero que nosotros utilizamos se van en cosas así. No se van en cosas que van a producirnos plata, sino que nos dan algún tipo de beneficio o algún tipo de bienestar emocional momentáneo. Porque se da cuenta que esas cositas ni siquiera duran. Son como los juguetes que ponemos en las piñatas en los cumpleaños. Divierten un momento, están diseñados para durar poco y después solamente son basura. Y muchas empresas, en vez de comprar maquinaria, o muchas personas, en vez de comprar maquinaria, herramientas u otro tipo de cosas que les podría permitir hacer dinero, compran cosas así o gastamos nuestro dinero en cosas así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en este sentido? Que cuando yo le estoy dando una mala solución a un problema, también se convierte en un círculo vicioso. Por eso es importante que yo determine cuál es el problema, cuál es la causa, qué consecuencias producen y qué soluciones propongo yo. A eso me refería. Por ejemplo, si no tengo plata, una posible solución después de todo este proceso puede ser que decida que no voy a comprar durante todo el mes cosas que solamente me dan un beneficio emocional, pero no un beneficio real. Para otras personas, quizá la solución propuesta es vender algo. Para otro puede ser aprender o mejorar a tratar. Yo estoy sorprendido de algo. Hace unos años, cuando uno entraba a un comercio, muchas veces te trataban mal, es decir, no eran amables las personas que vendían, no eran como muy agradables. Hoy quizá justamente por la necesidad, por la pandemia, por la necesidad de vender, la gente es mucho más amable. Y a veces ese simple hecho de ser mucho más amable hace que tengamos clientes como más fidelizados o más fieles. Clientes que regresan al mismo lugar, no solamente porque tengan un buen producto, sino porque son bien atendidos, porque se sienten bien. O sea, siente que les hablan bien, que les atienden bien y eso a la gente le gusta. Entonces, a veces no son solamente cosas materiales las que pueden cambiar un problema, también son cosas en ese sentido de la conducta. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer como equipos de trabajo? Los equipos de trabajo, entonces, lo primero que vamos a hacer es el mapeo de actores, tomar la matriz, mirar qué instituciones funcionan en mi localidad, qué personas de influencia están en la localidad, qué tipo de colectivos, de asociaciones, grupos están en la localidad y llenar esa matriz de actores. Una vez que tenga esa matriz de actores y tenga no menos de unos 15 actores bien importantes de la comunidad, yo debo hacerles las preguntas que les leí hace un momento. Subámonos un poquito, Sandrita, por favor. Yo tengo que ir haciendo estas preguntas a esos actores y con esas preguntas ya en gabinete, porque estamos hablando en gabinete me refiero ya en el equipo facilitador o la comisión, una vez que he recopilado todas las respuestas de estas preguntas, debes llenar esta matriz última que acabo de mostrar. Avancemos de la matriz, por favor. Entonces, claro, tenemos todas estas preguntas y ya en reunión de la comisión, ya como a manera de resumen, va a llenar esta matriz con las conclusiones de todas las respuestas que tiene de esos actores, digamos que sean 15. Entonces, no necesitamos 15 problemas encontrados, necesitamos 4, máximo 5, los 4 principales problemas encontrados. Por lo tanto, este proceso de llenar esta matriz es un trabajo de reflexión, es un trabajo de análisis de las respuestas de los actores, porque aquí nosotros vamos a entender, primero, los principales problemas encontrados, vamos a definir cuáles son las causas de la existencia de esos problemas, vamos a poder determinar qué consecuencias nos traen a nosotros y a nuestra comunidad, pero también las posibles soluciones. Y aquí vamos a centrarnos en las posibles soluciones. Con esas soluciones vamos a llegar después
al tema 3 y 4, que lo vamos a revisar la semana que viene, que tiene que ver con la estructuración de la propuesta para las autoridades locales, para la cooperación presente, para las ONGs presentes en el territorio. Vamos a hacer como una especie de tratado de políticas o una propuesta de soluciones desde la comisión para toda la colectividad, y eso es lo que vamos a socializar en el territorio, con todos los presentes, con todo, justamente esos actores que son influyentes, porque con ellos vamos a ir construyendo, al fin y al cabo, durante los siguientes meses, las posibles, o sea, ejecutar o, sí, realizar ya las soluciones, las posibles soluciones propuestas. Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta por ahí? Vamos a ver qué dicen. Salud. A ver, Lili dice, después vemos el video que graban. Ah, el celular se descarga. Sí, qué pena. Sí, vamos a subir también esta clase como hemos estado realizándola en los casos anteriores para que ustedes dispongan de la clase grabada. No sé, Sanrita, si tienes algo más o tienen más preguntas, compañeros, Miguel, Evelyn, Kevin, Mario, Nadia, Pamela, si van teniendo preguntas, Ángel, Cleopatra, Deiter. Reina también que está aquí. Si tienen preguntas para que puedan abrir también su micrófono si eso quieren y podamos ir conversando. Bueno, y recordarles también que ya tenemos, ya en el grupo, ya les enviamos por WhatsApp este tema. Ya está listo. Ustedes igual tienen esta parte que está resumida, pero también tienen todo el plan de desarrollo comunitario. Entonces, les invitamos a que ustedes abran el link que está en el WhatsApp, en el grupo, y ahí ya tienen todos estos componentes de los cuales nosotros les hemos estado hablando en esta tarde. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una cosita adicional. Para facilitar el tema, les mandaríamos por separado esta matriz que es de recopilación de los problemas encontrados y también les mandaríamos por separado la matriz para el mapeo de actores, para que solamente la descarguen, impriman y llenen. Muy bien. Entonces quedamos con que para la próxima semana vamos a desarrollar esta matriz y vamos a desarrollar las preguntas. A ver, vamos subiendo las preguntas que hemos estado viendo en esta tarde, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Vamos ya solucionando todas esas preguntas. El próximo miércoles nosotros ya podamos entrar a trabajar, como decía Juan Manuel, con esta matriz ya más conformada que tiene que ver con lo que vamos a hacer en el plan, o sea, cuáles son las actividades que nosotros vamos a desarrollar dentro de la comunidad, ya en el plan como tal. Solamente una cosita. Entonces, para lo que debemos ir realizando en este momento es el mapeo de actores. Sería la primera, ¿no es cierto? O sea, llenando la matriz del mapeo de actores y mientras van llenando la matriz del mapeo de actores, podríamos ir llenando ya la otra matriz. Pero la segunda matriz que es donde se dice el problema, la raíz o el origen, las causas, las consecuencias y las posibles soluciones, esa es la que queremos trabajar con ustedes por equipos. Entonces, para que vayamos avanzando en el tema de hacer el mapeo de actores y que vayan estos actores de las y los actores territoriales que vayan respondiendo a las preguntas del diagnóstico. Muy bien. Entonces nosotros durante esta semana nos vamos a estar reuniendo con cada uno de los equipos. Exacto. Y vamos a estar trabajando con ustedes lo del mapeo, lo de la siguiente matriz. ¿Para qué? Para que vayamos avanzando. Por otro lado, pues quiero agradecer a los que ya me han ido enviando los deberes. Hay un equipo que ya tiene completos los deberes, otros que les falta un deber o las actividades y todavía me faltan varios por favor, por enviarlo de los deberes. Entonces, hasta el viernes con las personas que hablé hoy, hasta el viernes, por favor, tienen plazo para que me envíen actividad, ¿ya? Porque con estas personas pues han tenido dificultades por enfermedad y por algunas situaciones
Entonces, con ellos hemos ido organizando para poder ir realizando la siguiente actividad y la siguiente actividad. Y como les decíamos, estas actividades son las que a nosotros nos van a ayudar para todo este trabajo con ustedes, todo este trabajo que tenemos del plan de desarrollo comunitario, el plan de vida comunitario, no solamente eso, sino también el plan de formación. Para nosotros pues ha sido una experiencia verdaderamente muy gratificante. Entonces esperamos pues que podamos llegar a esta culminación del plan y pues que podamos realizar los planes. Entonces gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, igual les esperamos la próxima semana y muy pronto nos podremos conocer físicamente en sus comunidades porque vamos a ir para la socialización del plan, vamos a ir a visitarles a sus comunidades. Entonces estaremos organizando todas las fechas en el cronograma, en la agenda y estaremos muy pronto ya con ustedes. Entonces, gracias. No sé si Juan Manuel tenga algo más que añadir. No, también solamente agradecerles y desearles una feliz semana. Gracias. Nos vemos la próxima semana y en esta semana también con los planes.